Ya. El día de hoy vamos a avanzar un tema muy importante que es el tracto urinario. ¿Ya? Como mencionaba hace un momento, ¿alguien me puede definir qué es una infección del tracto urinario? Ya, perfecto. Doctor Laino, ¿en quiénes va a ser más frecuente? ¿En hombres o en mujeres? En mujeres, muy bien, ya. Ya. Y primero vamos a definir y vamos a nombrar cuál es la función del tracto urinario o el sistema urinario, en palabras. Primero se va a encargar de la producción, almacenamiento y expulsión de qué? De la orina, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser los órganos estrellas en este sistema? El riñón, el ureter, la Los uretra. riñones principalmente, ¿ya? ¿Saben cuál es la principal función del riñón? Filtrado, glomerular. ¿Y qué filtra? La sangre. Perfecto, ¿ya? ¿Y qué es la orina? Es un líquido acuoso, transparente, amarillento, de olor característico, ¿ya? Y secretado principalmente por los riñones, ¿ya? ¿Qué microorganismos tenemos normalmente en la orina? ¿Cuál es la microbiota de la orina? Lactobacillus. Lactobacillus, especialmente mencionado. Ya, lactobacillus, ya. Se dice que normalmente se considera que la orina es estéril. Ya se pueden encontrar lactobacillus, pero en muy baja cantidad. La presencia de microorganismos, sobre todo externos al organismo, ¿qué significa? Infección. Muy bien, ¿ya? Una ITU es una infección del tracto urinario, ¿ya? ¿Qué síntomas vamos a ver característicos de la ITU? ¿Alguien alguna vez escuchó la palabra síndrome miccional? ¿Ya? Síndrome miccional. ¿Por qué se va a caracterizar este síndrome miccional? Porque vamos a ver síntomas como disuria. ¿Alguien sabe qué es la disuria? ¿Ya? Dolor o dificultad al orinar. En este caso, al realizar el vaciamiento de la vejiga. ¿Ya? Tenemos disuria, tenemos otro síntoma que es la polatriuria. ¿Alguien sabe qué es la polatriuria? Necesidad de orinar. Aumento de la frecuencia. Muy bien. En la polatriuria, el paciente va a tener mucha o aumentar la necesidad de orinar, pero llegado el momento no va a poder. ¿Por qué? Por la. Y con esto va acompañado este otro término que se llama oliguria. ¿Alguien sabe qué es la oliguria? Es la disminución de la producción de orina, ¿ya? Va a haber poca orina, le va a doler al orinar y de ella va a tener muchas ganas, pero al momento, ¿será que va a orinar o no? No, ya, perfecto. Se encuentran las infecciones más comunes en las personas y generalmente los antibióticos sí son eficaces y vamos a ver qué tipo de antibióticos y por qué. Tenemos conceptos como cistitis, pielonefritis y vamos a ver cuáles son las complicadas y las no complicadas. Vamos a recordar un poco de anatomía. Lo básico ya, lo que no queremos complicarnos, ¿qué órganos son? Ya, tenemos los riñones principalmente. ¿Alguien sabe cuánto mide un riñón? 12, 6, 3, 12 de largo. Esa es la mnemotecnia, ¿no es? 12 longitudinal 12 de largo, 6 de diámetro. y 3 antero-posterior. 3 años. Ya. ¿Cómo se llaman estas estructuras que salen de los riñones? La pelvis renal, ¿no? Y posteriormente descienden por unos tubinos. Así. ¿Cómo se llaman esos conductos cilíndricos que conectan el riñón con este otro órgano acá? Ya. ¿Cómo se llaman estos conductos? Los uréteres, ¿ya? ¿Y esto de acá? La vejiga. Por último, la uretra. Muy bien. Las infecciones. Ya. Las infecciones del tracto urinario las vamos a dividir en dos tipos. Infecciones altas e infecciones bajas.
¿Por qué se van a caracterizar las infecciones bajas? Porque principalmente van a afectar a lo que es la uretra y a la Vejiga. vejiga. Y estas se van a caracterizar porque principalmente no son muy graves, en otras palabras se pueden decir, porque solo se limitan hasta ahí. ¿Ya? Y entre esas tenemos a la cistitis, que es un proceso inflamatorio que afecta principalmente a Vejiga. la vejiga. ¿Ya? Y ahí dice, miren, se caracteriza por síndrome emocional, lo que le mencionaba, ¿no? ¿Qué síntomas vemos en el síndrome emocional? Disuria, poliuria y oliguria. Y oliguria. ¿Saben bien qué es disuria, poliuria y oliguria? Sí. Sí, perfecto, porque voy a preguntar. Entonces, la cistitis, ¿cómo lo podríamos definir? Ya, un proceso inflamatorio, ya, debido a una infección. Después tenemos a la pielonefritis. Esta va a ser una infección del tracto urinario De vía superior. superior o alto. ¿Ya? Vamos a ver cuál es más grave y cuál es más leve. ¿Ya? En pocas palabras. Esto no. Ya. Después tenemos otros términos como la uretritis, que se va a caracterizar y se produce cuando los microorganismos logran acceder a este órgano. ¿A qué órgano nos referimos? A los uréteros. A la uretra, ¿ya? Uretra, ¿ya? Y en las porciones de la vulvar y de la péndula de la uretra masculina y sobre todo en la uretra femenina, ¿ya? Aquí van a ser más frecuentes los patógenos de transmisión sexual. Y por último tenemos otro concepto como la prostatitis, ¿ya? Que es la inflamación de la próstata. ¿Ya? ¿A qué quiero llegar? ¿Cómo se dirían las infecciones urinarias primero? Altas y bajas, ¿ya? En las infecciones urinarias bajas vamos a encontrar síntomas como el síndrome funcional ya mencionado, ¿ya? Y va a ser más leve. Pero ¿qué pasa? La bacteria ingresó a la uretra, ¿ya? ¿Y qué produjo? Uretritis, ¿ya? Uretritis. Posteriormente, la bacteria ascendió más arriba, llegó y se metió en este órgano. ¿De qué se encarga la vejiga? Almacenar la orina. Almacenamiento de la orina, ¿ya? Y infectó esto de acá. Y produjo cistitis. ¿Ya? Hasta ahí es un poco leve, se puede decir. Van a disculpar si estoy un poco, no sé, es que tengo sueño. ¿Ya? Va a ser un poco más leve, pero ¿qué pasa si ahora la bacteria infectó la vejiga y empezó a subir por los uréteres? ¿Ya? Eso conocemos como ureteritis. Ureteritis, ¿ya? Subió por los uréteres y llegó al riñón. Y recordemos que el riñón, ¿cuál era su función principal? Filtración glomerular o filtrar la sangre, resumámoslo así. Y si filtra la sangre y las bacterias están presentes acá, ¿qué va a pasar? ¿Será que las bacterias se van a ir por sangre a todo el organismo? Sí. Sí, ¿no ves? Y recordemos que los riñones funcionan como el filtro de nuestro cuerpo, ¿ya? Ellos se encargan de purificar la sangre y distribuirla a todo el cuerpo. Y si hay bacterias en el riñón, recordemos que aquí va a estar la vena y la arteria renal, ¿ya? Que suben por la arteria y por esta vena. ¿Cómo se llama esta arteria? La aorta abdominal, ¿ves? Ya, y esta es la vena cava inferior, si no me equivoco. Ya. ¿Ya? Se va a distribuir la bacteria por todo el organismo. ¿Y cómo se llama cuando la bacteria está en todo el organismo? Sepsis. Sepsis, ¿ya? ¿Alguien me puede definir qué es la sepsis? Sepsis. Infección de la sangre. Ya, es una infección de la sangre. Cuando avancemos el tema de sepsis lo vamos a definir como la respuesta exagerada del sistema inmune ante la presencia de una noxa o de una noxa. ¿Qué es una noxa? Un objeto extraño al organismo, en este caso puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito o inclusive un hongo. Perfecto. Ahora, la presencia de bacteria en sangre se define como bacteremia. No van a confundir entre sepsis y bacteremia. ¿Ya? Sepsis es la respuesta de quién? Del sistema inmunitario. El sistema inmune es como una hipersensibilidad. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, ¿por qué las infecciones del tracto urinario alto son más graves? Porque provoca una sepsis. Que provocan sepsis. ¿Por qué provocan sepsis? Porque se puede llegar a infiltrar de la arteria a la vejiga. Perfecto.
afectan al riñón y el riñón se encarga de filtrar la sangre y distribuirla todo. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Entonces sabemos por qué las infecciones del tracto urinario alto son más graves que las bajas. Perfecto. Eso es lo que quiero que ustedes sepan diferenciar y posteriormente vamos a ver qué caracteriza a las altas. ¿Ya? ¿Ya? Recordemos que no todas las infecciones urinarias van a ser sintomáticas. También tenemos bacteriuria asintomática. Listo. ¿Ya? ¿Qué entendemos por bacteriuria? Perfecto, ¿ya? Recordemos que en medicina existen dos términos en las palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de la terminación itis, ¿a qué hacemos referencia? Inflamación. Inflamación. Cuando hablamos de mato, sangre. Cuando hablamos de pío, pus. Cuando hablamos de hidro, Agua. perfecto, ¿ya? En el caso de la orina, va a terminar con E. No me acuerdo cómo se dice. Uria, ¿ya? Uria. Hacen referencia, cuando se refiere a uria, relacionan con orina, ¿ya? Y bacteria, bacteria, ya, perfecto. Entonces vamos a tener un caso donde va a haber infecciones urinarias asintomáticas, ¿ya? Y dice, definida como bacteriuria significativa, donde vamos a encontrar 10 a la quinta UFC. ¿Alguien sabe qué significa UFC? No es esa cosa de los peleadores ni nada de eso. Unidad formadora de colonias. Perfecto, unidades formadoras de colonias, que al menos aurocultivos van con el mismo microorganismo tomado como una semana de diferencia, ausencia de síntomas, ya. Aquí no hay presencia, es como una infección, pero no una enfermedad. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de infección y enfermedad? Según parásito, enfermedad con la No, está bien, ¿qué pasa? bacterias dentro del organismo y eso cuando la tenemos fuera externo. No, yo diría que la infección sería cuando está dentro de la bacteria, pero no causa la enfermedad. Y ya la enfermedad cuando ya causa todos sus síntomas. Perfecto. Pasémonos así. No tanto así adentro como afuera ya. Porque puede haber enfermedad tanto adentro como afuera o infección tanto adentro como afuera. La infección se define como presencia del organismo con respuesta inmunológica, pero no con respuesta clínica. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy infectado con alguna enfermedad y no tengo ningún síntoma, me realizan algún laboratorio o alguna prueba y yo voy a salir positivo, ¿ya? Siendo que no voy a tener ningún síntoma. Pero si tengo la enfermedad, hay respuesta inmunológica, más presencia del microorganismo y respuesta clínica, ¿ya? ¿Quedó clara esa parte? ¿Por qué? La doctora lo pregunta, ¿ya? ¿Qué infección la pasa? La presencia de bacterias. Ya, hay presencia de la bacteria. Presente con una clínica. ¿En la infección clínica? Sí. No. Ya, en la infección no hay clínica. Ya quiero que quede eso claro. En la infección no hay clínica. ¿Cuándo hay clínica? Cuando hay respuesta En la inmunológica. enfermedad. ¿Ya? Solo hay respuesta serológica o inmunológica. Eso dice en su guía, si no me equivoco. ¿Ya? Mientras que en la enfermedad hay ambas respuestas, más presencia de la bacteria. Por su riesgo, creo que voy a borrar esto. Y ahora sí, ¿alguien tiene perita una? Sí. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Un punto. Ya yo me compré, pero me olvidé. Ya. Por su riesgo potencial de complicación, se define como infección complicada o potencialmente complicada a toda aquella infección con riesgo moderado o elevado de resultar sepsis. ¿Ya? Un ejemplo de una infección de vía urinaria alta, ¿cuál es? La pielonefritis. ¿Ya? La pielonefritis principalmente afecta al riñón y a la pelvis renal. Eso te lo dije hace ratito, ¿no? Entonces, toda aquella infección complicada o potencialmente va a terminar en sepsis. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Ya? Además, una infección grave puede ocurrir un trastorno anatómico
Nos quedamos con eso. Toda aquella infección complicada o potencialmente con tendencia a complicarse puede terminar en Sexo. sepsis. Perfecto. Ya, ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Pero me estaba olvidando de algo muy importante. Cuando hablamos de infecciones urinarias, obviamente tiene que haber un agente etiológico. ¿Cuál es? Escherichia coli. Bien. Tenemos a la Escherichia coli. ¿Ya? La Escherichia coli. Tenemos Escherichia coli de dos tipos. Unas que son enteropatógenas o que afectan o que producen cuadros gastrointestinales, que son las que vamos a ver en el tema posterior, y otras que son las normales, que se caracterizan principalmente por producir virus. ¿Ya? ¿En qué porcentaje? 85%. ¿Ya? ¿Y el otro porcentaje? ¿Quién lo producía? ¿Alguien se acuerda de algún estafilo que producía infecciones del tracto urinario? Ya, está bien, ahí ¿eh? Estafilococos. ¿Alguien se sabe el nombre? Bien. Ya, otra cosa que les recomiendo, en el examen estaba viendo que ustedes me colocan los números así. ¿Ya? No me recuerdo quién fue, pero me puso ese Auro. Es para no equivocarse. Yo lo coloco así para ahorrar tiempo, ¿ya? Pero lo correcto es escribir los nombres así completos. Por experiencia les digo, en el examen que no coloquen así. La doctora les puede decir, ¿qué es eso, una salmonela? Nada que ver, ¿no es? Es por eso que siempre tienen que escribir nombre y apellido. ¿Perfecto? Tenemos al Staphylococcus saprophyticus. ¿Qué tipo de bacteria es? Hasta hoy ya tienen que aprender a definir qué tipo de bacteria es. Más que todo su clasificación. Gram positivo. Ya es un poco gram positivo. ¿Qué más? Ya, pero hay pruebas donde lo diferencian de otro. Tenemos al audio, ¿ya? Y quiero que me respondan eso. Catalasa. Ya, catalasa positivo, coagulasa negativo. Bien, ¿quién es el único estafilococo que conocemos hasta la actualidad o que la doctora maneja? ¿Qué es coagulasa positivo? El audio, ya, perfecto. Este otro, si bien recuerdan, va a ser productor acerca del 15 al 20% de infección. Y también tenemos otro microorganismo, ¿ya? Pero el principal es, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el agente biológico principal productor de infecciones urinarias? ¿Qué responden? Escherichia coli. Ya todos en foro. No quiero que nadie se equivoque en esa pregunta. Y si se dieron cuenta en este examen, yo preguntarle una cosa, ¿está bien o no? ¿Sí? Hay una pregunta donde les dice que les pregunté cuál es el agente etiológico productor de neumonía en pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí les expliqué eso? Sí les expliqué, no hice, los expliqué en esa pizarra de la hora 13. ¿Ya? Neumocitis giroeche. Ya, algunos pusieron Cryptococcus neoformans. Estamos aquí para aprender, para corregir algunas dudas. El Cryptococcus neoformans produce meningitis. ¿Ya? Meningitis en pacientes inmunodeprimidos, principalmente relacionados con VIH. ¿Ya? VIH. Ya, seguimos con eso. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué las mujeres son las que tienen más predisposición a sufrir infecciones del tracto urinario? Ya, vamos a tener dos factores principales que la doctora maneja en este caso. Primero, recorremos anatomía. ¿Cuál es, entre el hombre y la mujer, cuál tiene la uretra más larga? El hombre, perfecto. ¿Ya? Primero vamos a dibujar el aparato reproductor femenino y el masculino. Prohibido hacer sticker ni nada ya. Tenemos al aparato reproductor femenino y al masculino. Recordemos que los riñones iban así. Descendían por los uréteres hacia la vejiga y posteriormente venía la uretra. Mientras que en los hombres, así. Riñón, uréter, de otro lado salieron esos uréteres. No pasa nada. ¿Ya? Y posteriormente. No, Tiene que subir.
¿ya? Y posteriormente descendía la uretra, ¿ya? Y se continuaba con el órgano reproductor del hombre. ¿Ya? Entonces, cuando le pregunte un factor por cual las mujeres son o tienen más predisponencia a sufrir ictus, ¿qué me responde? La longitud de la uretra. ¿Ya? ¿Cuál es más corta? La de la mujer. La de la mujer. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿De 5 centímetros? Sí, de 3 a 5. De 3 a 5, ¿ya? Mientras que el hombre puede variar según puede variar según raza y edad, ¿ya? Pueden haber variaciones. Entonces, el primer factor, si les pregunto, ¿qué me responde? La longitud de la longitud de la uretra. Ahora, recordemos, el hombre solo va a tener un conducto en el glande, ¿se acuerdan? Y ese mismo conducto le va a servir tanto para el sistema urinario como para el sistema reproductor o sexual, ¿ya? Mientras que la mujer lo va a tener dividido. Aquí tenemos la uretra, la vagina, el espacio perianal y posteriormente el ano, ¿ya? La uretra en el hombre, al ser más larga, va a estar a mayor distancia de él, ¿ya? ¿Y será que la Escherichia coli es microbiota de nuestro organismo? ¿Sí? Sí es microbiota, ¿ya? Si se pregunta, sí es microbiota. Quiero que quede claro. Por lo tanto, la mujer al momento de ir al baño, supongamos un ejemplo de una niña, la mujer al momento de ir al baño, obviamente, No sabe limpiar. exacto, no sabe limpiarse bien, ¿ya? Principalmente en las niñas. Es por eso que se recomienda que la niña se limpie de adelante hacia atrás. Porque si hacen lo contrario, ¿qué pasa? Ya, digamos que pueda defecar, ¿ya? Voy a usar así términos rápidos. Puede defecar y quedarán pequeñas partículas de heces. En esas pequeñas partículas de heces vamos a encontrar la Escherichia coli. Y la niña lo que hizo fue ¿ya? Por lo tanto, llevó estos microorganismos a la uretra. ¿Y qué va a ser el resultado de eso? Una infección. Bueno, y a la vagina también, ¿ya? No hay que resaltar. ¿Ya? También le puede producir infecciones vaginales, pero principalmente ¿ya? Y recordemos que en el hombre la distancia era mayor, ¿ya? Y no se ve esos casos. Entonces, si les pregunto cuáles son los dos factores por los cuales las mujeres tienen más predisposición a sufrir ictus, ¿qué me responden? Longitud de la uretra. Muy bien. Primero la disposición anatómica de la comunicación, ¿no? Entre el ano y la uretra y la longitud de la uretra. Muy bien, vamos a hacer. Ya. Esos serían factores de riesgo. Una ictus previa es esencial en los últimos 12 meses. Actividad sexual, especialmente con una pareja sexual nueva. Ya, las ictus no solamente se van a dar por la Escherichia coli, va a haber un escaso porcentaje o muy pequeño donde van a ser producidas por otro tipo de microorganismos, principalmente que se transmiten a través de las vías sexuales, ¿ya? ¿Y en quiénes va a ser más frecuente eso? En los varones, ¿ya? En los varones. Tenemos a la Chlamydia trachomatis, tenemos al Uraplasma orealiticum, que son productores de uretritis, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, no sé si la doctora ya lo mencionó. ¿Todavía? ¿Qué tema avanzamos? Cólera. ¿Ya? Y aquí están los factores predisponentes en niños. En los niños pequeños a veces puede haber problemas estructurales de las vías urinarias que pueden conducir a consecuencia. Otros factores aumentan el riesgo de infección urinaria en los niños, incluyendo no orinar suficiente frecuencia o limpiarse de atrás hacia adelante. ¿Ya? Recordemos que otro factor predisponente, o que predispone, perdón, en las mujeres es el hecho de aguantarse, ¿ya? De ir al baño. Es por eso que las mujeres que no van al baño mayormente tienen tendencia a sufrir cuadros clínicos de cistitis, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Quedó claro? Quiero que quede claro en esta clase, ¿ya? A ver, voy a acordar un apellido. Villa, ¿está presente?
Ya, por si acaso, 9 personas ni nada. ¿Qué es la disuria? ¿Qué dolor a orinar? ¿Herrera está presente? Sí. ¿Qué es la poliuria? Aumento de la necesidad de orina. Muy bien, aumento de la frecuencia, la necesidad de orinar. ¿Ya? ¿Qué signos y síntomas vamos a tener? ¿Ya? Los signos y síntomas de una infección incluyen primero orina turbia con sangre, que puede tener un olor fétido. ¿Ya? ¿Por qué aumenta la turbidez de la orina? Perfecto, por la presencia de bacterias. ¿Ya? Fiebre en algunas personas. No es muy frecuente, pero puede haber. ¿Ya? Dolor o ardor al orinar. ¿Cómo se conoce eso? Disuria, perfecto. Presiones o calambres en la parte inferior del abdomen o la espalda baja. Puede ser tanto en la vejiga como en los riñones. ¿Ya? Y por último, una fuerte necesidad de orinar con frecuencia, incluso poco después de haber vaciado la vejiga. Si la infección se propaga a los riñones, ahí sí es lo boningo. ¿Ya? ¿Qué síntomas vamos a tener? Escalofríos y temblores o sudoración nocturna. Va a haber fatiga y sensación de indisposición general. ¿Por qué se va a caracterizar? Por la presencia de fiebre. Cuando le pregunte cuáles son los síntomas característicos de una infección urinaria alta, me responde fiebre por encima de 38 y lo más característico, dolor de costado. ¿Ya? El dolor de costado o dolor en el flanco de sensualidad. ¿Sí? ¿No? ¿Ya? También puede haber piel ruborizada, enrojecido caliente, cambios mentales, ya esto es muy secundario. Pero lo principal, fiebre y dolor de costado. Para diagnosticar una infección urinaria alta vamos a tener el famosísimo signo de Giordano. ¿Ya? Y vamos a saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Quiero un voluntario. No lo voy a volver. O sea, sí, digamos, pero no cuenta. ¿Ya? Tenemos al signo de Giordano. ¿En qué consiste? Primero vamos a definirlo, ¿ya? Consiste en una maniobra donde vamos a ejercer cierta percusión o vamos a dar un pequeño golpecito para que ustedes me entiendan en la región lumbar a la altura de los riñones. Vamos a calcular más o menos. ¿Ya? Otra vuelta. Vamos a calcular más o menos. ¿Ya? ¿A qué altura se encuentran los riñones? En este caso está en esta área. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Podemos tanto poner la mano así como así. Lo recomendable es así porque si le damos así, le puede doler mucho. ¿Ya? Ah, gritar. No fuerte, digamos, pero normal. ¿Ya? Cuando ustedes van a realizar esta maniobra que se llama, ¿cómo se llama esta maniobra? Signo de Signo de Giordano. Giordano. ¿Ya? Van a hacer esto. ¿Ya? Cuando hay esa respuesta del paciente, significa que hay dolor, ¿ya? Por lo tanto, el riñón y la pelvis van a estar inflamados, ¿ya? Eso se conoce como signo de Giordano positivo. Esto puede ser unilateral o bilateral. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Y? ¿Ya? Entonces, ¿qué me diagnostican en ese caso? Pielonefritis, ¿ya? Y signo de Giordano positivo. Ya, se fue, ya no pasa nada. Cuando ustedes realizan la misma maniobra, pero el paciente no refiere dolor, es decir, no se queja, signo de Giordano negativo. ¿Quedó clara esa parte? Yo lo hago así didáctico y con ejemplo para que ustedes se acuerden del momento y digan, eso es signo de Giordano, positivo o negativo. Entonces, ¿quedó claro en cuanto a la maniobra del signo de Giordano? ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a tener una interpretación del número de colonias y la cantidad de bacterias por ml. ¿En qué nos vamos a basar aquí? Principalmente en esto de acá, ¿ya? Decimos que de 10.000 a 15.000 es una contaminación, de 42.000 a 75.000 un resultado dudoso. Yo sé que en su guía más abajo tienen otro cuadrito donde dice de 1.000 a 10.000, de 10.000 a 100.000 y mayor a 100.000. ¿No ven? ¿Ya? Vamos a manejar estos dos valores, pero el que principalmente la autora pregunta es este otro de acá. No sé si está acá. No sé si está. ¿Ya? Hay un cuadro donde dice. ¿Está acá? Aquí. Perfecto. Gracias.
¿Ya? De 1000 a 10.000, ¿cuál sería la interpretación? Contaminación, ¿ya? Cuando encontramos un número de bacterias de 10.000 a 100.000, ¿qué pensamos? Inicio de la o dudoso. Dudoso, o puede ser un inicio de infección, ¿ya? Pero principalmente dudoso. Ambas son válidas, ¿ya? Y mayor a 100.000, Infección infección urinaria. cantada, ¿ya? Infección. ¿Quedó clara esa parte? Sí. Perfecto. Ya podamos. Y aquí tenemos un ejemplo de un urocultivo. Examen directo, células, escasa cantidad. ¿Qué nos indica eso? Cuando hay escasa cantidad de células epiteliales. La muestra no está contaminada. Ya, muy bien, que la muestra es muy buena. Tenemos leucocitos de 4 a 6 por campo. ¿Será que está bien? Sí, Sí, ok. sí, está bien. Ahí, perfecto. Eritrocitos a 0,2 por campo. Bien, no indica presencia de hemorragia. En tinción de Grant no se observan gérmenes, ¿ya? En el recuento de colonia, 0 UFC. Cabrera, ¿qué significa UFC? Unidades formadoras de colonia, ¿ya? Es muy importante eso. El cultivo bacteriológico se desarrolla, por lo tanto es un urocultivo negativo, ¿ya? Lo mismo, a ver, color amarillo. Ya, vamos al cuestionario. Existen dos diferencias fundamentales que observa entre el aparato urinario femenino y el masculino. ¿Qué pusieron ahí? Longitud de la uretra. Ya, longitud de la uretra en las mujeres es independiente del aparato reproductor. Es lo que le explicaba antes, que primero está la uretra, la vagina y el ano. ¿Ya? ¿Cómo se llama el procedimiento bacteriológico por la investigación de una infección urinaria? Para la investigación de una infección urinaria. ¿Será que es cultivo de orina? No. Urocultivo. Cuando realizamos cultivo de ese, ¿cómo se llama? Coprocultivo. Perfecto. Y la muestra que se debe tomar es, se recomienda 10 ml de orina, ¿ya? Mínimo de 3 a 5. Perfecto. Tenemos otros métodos de recolección de la orina. Primero tenemos a la bolsa recolectora, que no es nada más ni nada menos que una pequeña bolsa que ustedes van a asegurar al final de la uretra, o sea, en el aparato genital, ya sea masculino o femenino, que se va a encargar de recolectar la orina de todo el día, ¿ya? Posteriormente tenemos la función suprapúbica. ¿En quiénes vamos a aplicar principalmente este tipo de función? En los neonatos, ¿ya? En los neonatos. Y por último, una sonda vesical. Sonda vesical de Fowler. ¿Todo claro ahí? Si yo le pregunto cuáles son otros tipos de recolección de muestra de la orina, ¿qué me responde? Primero la bolsa. Tenemos a la función suprapúbica, ¿ya? Aquí el niño no va a poder orinar, por más que pueda, no va a poder orinar y va a quejarse bastante, ¿ya? Y cuando le realizan esta función suprapúbica, va a haber sensación de alivio. ¿Todo claro ahí? Y por último, la sonda vesical, ¿ya? Esto principalmente en pacientes que tienen alguna, ¿cómo se le dice esto? Ya puede ser una prostatitis, porque recordemos que la prostatitis es la inflamación de la próstata, por lo tanto va a obstruir la uretra, perdón, y al introducir esta sonda va a pasar por la uretra inflamada y va a ir directo a la vejiga. Muy bien. Esto también se ocupa en pacientes que van a ingresar a salas quirúrgicas, ¿ya? Y en pacientes que tienen algún tipo de dificultad para caminar, ¿ya? ¿Todo claro ahí? O pacientes también que están internados, ¿ya? ¿Y por qué los que van a ingresar a sala quirúrgica? Recordemos, cuando ingresas a sala quirúrgica te tienen que sedar,
y anestesiar, ¿ya? Y por lo tanto vos no vas a estar consciente de todas tus necesidades. Es por eso que antes de ingresar a una sala quirúrgica también te realizan un lavado intestinal, ¿ya? Donde no tiene que quedar nada de materia fecal, literalmente quedas vacío, ¿ya? Porque hubieron casos donde no hicieron eso y el paciente defecó en plena operación. Por lo tanto, contaminación altísima, ¿ya? Lo mismo con la orina. El paciente no va a poder controlarse en algunos casos y es lo recomendable es aplicar una sonda. ¿Cuál es la flora normal de la orina? Perfecto, estéril, ¿ya? Microorganismos uropatógenos. ¿Qué vacilo gran negativo en un porcentaje de 80-90% que tenemos? Escherichia coli y otros cocos gram positivos. Staphylococcus saprophyticus también puede ser epidermidis. Epidermidis, recordemos que colonizaba prótesis y demás instrumental médico, ¿ya? Por lo tanto, puede desembocar en una infección. Por ejemplo, si esta sonda se contamina, obviamente va a producir una uretritis y posteriormente una cistitis, y eso se asciende pielonefritis, ¿ya? Es por eso que está relacionado bastante con el epidermia. Lo mismo con el auro, porque es microbiota de la piel. ¿Ya? Tenemos la Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. Pero la principal que yo quiero que ustedes sepan es la Escherichia coli. ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí? ¿Sí? Si no quedó claro, tiene que preguntar, ¿ya? Es ahorita el momento donde tiene que preguntar porque en el examen yo me olvido con niños. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Ya? Yo le repito y le pregunto porque sí quiero que le vaya bien, chicos, ¿ya? Quiero que pasen con buena nota y aprendiendo. Que no quede ningún vacío en ustedes, académico, por cierto, y que salgan siendo unos bacteriólogos, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones y qué procedimiento debemos realizar al tomar una toma de muestra de orina. Primero, procedimiento previo a realizar un urocultivo. ¿Qué le recomendamos a nuestro paciente? El lavado de los genitales con agua y con jabón. ¿Esto para qué? Recordemos que en el aparato reproductor existe microbiota, ¿no? Existe microbiota. Por lo tanto, se recomienda realizar un lavado para disminuir esa microbiota y así evitar un falso positivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué recomendamos al paciente el lavado de los genitales? Para eliminar la microbiota y prevenir un falso positivo. Perfecto. Para no contaminar la muestra, ¿ves? Porque se contamina con eso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Momento del día a tomar la muestra. La primer orina del día, ¿ya? Porque es ahí donde se acumula todo y es mayor la probabilidad de que encontremos un microorganismo productor de la enfermedad. Principalmente se recomienda el chorro medio, ¿ya? Chorro medio. O sea, el primer chorro lo deseche. Exacto, el primer chorro lo desechamos y el segundo chorro que va a caer es el que se debe tomar, ¿ya? ¿Por qué se debe realizar este tratamiento? Para asegurarnos que la muestra no contenga bacterias que hayan sido colonizadas en la Perfecto. ¿Qué es un falso positivo? Cuando hay crecimiento de bacterias, pero no hay clínica. ¿Ya? Esto sucede cuando la muestra está contaminada. Ahora, ¿qué es un falso negativo? Cuando sale negativo, pero No, esperen, esto está cambiado. Sí, está cambiado. Cuando hay crecimiento de bacterias, pero no hay clínica. falso positivo. No, es al revés. Sí, es al revés. Sí, esto estaba bien. Ya, este es un falso negativo y este es un falso. Ya, corrijan eso. ¿Cuándo decimos que es falso negativo? Cuando hay crecimiento, o sea, crecen las bacterias en el cultivo, pero no hay clínica. Y esto sucede cuando la muestra está contaminada. Y cuando es un falso positivo, cuando. Esperaba yo encontrar. No, está bien. ¿Está bien? Es que este leo del mío Ya. Eliminen todo lo que es que no me cuadraba. Cuando dice positivo se refiere más a la muestra. Falso positivo a la muestra. Exacto. Ya. Vaya, chicos. Ya. Vamos de nuevo. Con más calma.
vaya creciendo en un género. Cuando decimos que hay un falso positivo, esto vamos a hablar principalmente de la muestra, ¿ya? Cuando hay crecimiento de la bacteria, pero no hay clínica. Ya nuestro paciente va a estar sanito, pero dice mis análisis, yo tengo esta bacteria. Y eso no cuadra, ¿no? Por lo tanto, va a ser sinónimo de una contaminación. Ahí sí decimos que es un falso positivo. ¿Ya? Claro, ¿le quedó clara esa parte ahora sí? Sí. Ya. Ay, compañero. Ahora, ¿qué es un falso negativo? Cuando en el cultivo no hay desarrollo de bacterias, pero el paciente presenta clínica, está enfermo. Y esto es cuando hizo uso de antibióticos, porque recordemos, para cualquier tipo de muestra, ¿qué se recomienda principalmente a nuestro paciente? No tomar antibióticos antes de las 48 horas. Ayuno también. Y no tomar antibióticos antes de las 48 horas. Antes de realizar, exacto, cepillarse los dientes, ¿ya? Antes de las 48 horas de realizar algún tipo de análisis. ¿Qué técnicas de obtención de muestras para orina tenemos? Primero la sonda vesical, la punción suprapúbica y la espontánea, que es la fisiológica. Y el lactante es la bolsa recolectora. ¿Quedó clara esa parte, chicos? ¿Sí? Perfecto. Vaya. ¿Cómo se llama el procedimiento que asegura la obtención de una muestra totalmente estéril y que se practica alguna vez en niños? Función suprapúbica. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es totalmente estéril este tipo de toma de muestra? Porque es directamente tomada De la vejiga, ¿no? Ya, perfecto, es directamente tomada de la vejiga. Por lo tanto, no va a pasar por la uretra, ¿ya? Y no se va a contaminar con la flora del uretra. Describa el siguiente paso del procedimiento reproductivo. El primer día, toma de muestra, examen directo, extensión de grano, cultivo. El segundo día, ¿qué realizamos? Recuento de colonia, identificación. ¿Eso está en su guía? No. Ya, pero lo van a aprender. O sea, no les voy a preguntar por si acaso, pero es muy útil que lo sepan. ¿Se recuerdan del análisis bacteriológico? ¿Qué se hacía en el primer día? Examen directo. Examen directo, se realizaba el cultivo, ¿ya? Y se realizaba la tinción de grano, tinción de 100 días. Al día siguiente ya había crecimiento de las bacterias o de las colonias. Entonces, ¿qué realizamos? Recuento de colonias, identificábamos qué tipo de colonias era y el antibiograma. Y en el tercer día la lectura del antibiograma. ¿Quedó claro esa parte? Ya. Investigue los siguientes reproductivos, recuento de colonias. No, sí. Ya. ¿Qué significa mayor a 100.000 cuando encontramos la cantidad de bacterias? De 10.000 a 100.000. Dudoso inicio de infección. Dudoso, ya. Podemos echarle una contaminación, pero aún está dudoso. ¿Ya? Es muy dudoso. O puede ser, como vimos un compañero, en proceso de una infección. ¿Ya? Y de 1.000 a 10.000. Contaminación. Contaminación, perfecto. De una cistitis. Respecto a la vejiga, no hay fiebre generalmente, hay dolor y el síndrome mencional que le mencioné. ¿Ya? Mientras que en la pielonefritis, ¿cuáles son los síntomas más principales de la pielonefritis? Fiebre y dolor lumbar o dolor en el flanco. ¿Ya? Más un signo de puño, percusión de Giordano positivo. Se considera importante la determinación del pH en orina, considerar el agente biológico responsable del proceso de infección. Lactobacilos acidófilos. ¿De qué se encargaba este lactobacilo? Muy bien. Y en el básico el Proteus mirabilis. ¿Ya? Proteus mirabilis es una bacteria gram-negativa que se caracteriza por esta bacteria produce una enzima que es la ureasa. ¿Ya? Va a degradar la ureasa y va a hacer que el ambiente sea un poco más alcalino para ingresar y colonizar. ¿Qué otra bacteria tiene este mismo mecanismo de acción más o menos? Todos los proteos creo que tienen. Exacto. Ahora vamos a ver el caso clínico número 1. Adolescente de 15 años de edad dio a luz por cesárea hace un mes. Manifestó un cuadro clínico agudo de 2 días de evolución que se inició con cefalea, dolor en la región lumbar. Algo que les quiero decir. Cuando ustedes realicen su examen, cuando ustedes hagan su examen y vean un caso clínico, no se chipen mucho por los síntomas inespecíficos. ¿Ya? Si tiene dolor de cabeza, cualquier enfermedad me puede producir dolor de cabeza. Si tiene dolor, cualquier enfermedad, a no ser que sea un dolor específico
como en este caso. Si tiene malestar general, cualquier enfermedad me puede producir malestar general, náuseas, vómitos, cualquiera, a no ser que sea un cuadro intestinal. Pero en este caso, como estábamos avanzando a meningitis, ¿cuáles eran los principales síntomas de la meningitis? Leen eso y ustedes dicen meningitis acá, ¿ya? No se chifen. Yo en los casos clínicos les pongo varios síntomas, ¿no? A veces se ponen a pensar. Pero ustedes tienen que irse directo a lo principal, ¿ya? Al día siguiente presentó fiebres, náuseas y vómitos postprandiales, ¿ya? Al examen físico presenta puño percusión de Giordano positivo. Esto ya nos va orientando hacia un diagnóstico. ¿Ustedes qué me pueden decir? Pielonefritis. Una ictus alta. ¿Cuál es el cuadro clínico? Un ciclo llenado activo, dolor lumbar, y la fiebre, los temblores, los calofríos. Ya. Cuando digo cuál es el cuadro clínico, directamente nos vamos a cuál es la enfermedad. Recordemos que cuadro clínico no es lo mismo que clínica. ¿Ya? Perfecto. A mí igual me corrigieron eso. ¿Ya? Por eso les corrijo para que no estén con esa duda. Cuadro clínico, directo nos pasamos al nombre de una enfermedad. ¿Cuál sería la enfermedad en este caso? Pielonefritis, ¿ya? Solicitó hemograma y un examen general de orina y un cultivo, manifestando hemograma leucocitosis de 15.000 por milímetro de mercurio. ¿Cuál es el aspecto de la orina? Turbio, amarillo, fétido, pH de 6 y sedimento abundante. Examen químico negativo para glucosa, acetona, positivo para sangre y nitritos, ¿ya? El que me responda a esta pregunta se gana más 0,5 en el próximo examen. ¿Por qué hay presencia de nitritos en orina? Sin googlear, sin chat GPT, sin nada. Sin googlear, sin chat GPT, sin nada. Ya, te estoy dando la oportunidad. Cuando da positivo a bacterias gram negativas, Ya, y perfecto. estas provocan que reduzca. ¿Con el celular? No, No estas tienen su vida ahí. Ya, por está eso, bien, está eso bien. hace que reduzca, o sea, que el nitrato se convierta en nitrito. Perfecto, perfecto. Bacterias gram negativas. Ya me vas a hacer acuerdo de 0,5. Así, chicos, ya. Estoy haciendo esta temática para así mejorar un poco sus notas. Yo quiero que de verdad les vaya bien. ¿Ya? ¿Cuál es el principal agente biológico productor de ictus en un alto porcentaje? La E. coli. ¿Ya? Esta es una bacteria gram negativa. ¿Por qué se va a caracterizar principalmente esta bacteria? Por degradar los nitratos en nitritos. ¿Ya? Cuando hay nitritos en orina, de ya tenemos que sospechar de una infección. ¿Ya? Porque ¿quién hace todo este metabolismo? Las bacterias, principalmente como ejemplo la Escherichia coli. ¿Y cómo hace esto? Recordemos. Los nitratos, su fórmula química es NH3 con su negativo, ¿ya? Y va a convertir en nitrito, en NH2 negativo. ¿Gracias a qué? Recordemos que todo proceso bioquímico es gracias a una enzima, ya sea de catalización, de hidrólisis, de todo lo que ustedes quieran es gracias a una enzima. En este caso, ¿cuál va a ser la enzima que va a producir la E. coli? La nitrato reductasa. ¿Ya? Es por eso. Presencia de nitritos en orina, ¿qué significa? En conclusión, una infección, ¿ya? O presencia de algún microorganismo que esté degradando esto de acá, nitrito. ¿Ya? ¿Y alguna vez escucharon que para las ictus se recomienda el tratamiento de hidrofurantoína?